Hola, buenas tardes. En la última instancia, bueno, Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Lupita, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, José Luis. Todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita Casas. Buenas tardes. Hola, Elizabeth. Buenas tardes, todos. Hola. Buenas tardes, vamos a comenzar en el nombre Buenas del tardes, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te Amén. salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros, pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la En la vida, vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos viendo este tema del profesor Stefano de Fiores, en donde él hace una síntesis de lo que estudió en su vida acerca de la Virgen María. Y por eso su libro se llama así, María, síntesis de valores. Y primero nos ha situado en las culturas del Mediterráneo, la cultura griega, la cultura musulmana y la cultura judía, de las cuales pues comparte en gran medida la cultura cristiana muchos elementos. Por ejemplo, pues el valor que se le da a la mujer, o el valor de la familia, o la cuestión cultural, sobre todo las culturas, la cultura, cómo entiende cada etnia o cada pueblo la cultura humana. Y entonces el profesor de Fiores toma como punto de comparación, como punto de discernimiento de lo que nos va a explicar acerca de la Virgen María, los modelos culturales, los géneros literarios, a través de los cuales nosotros como creyentes en Jesucristo podemos acceder al conocimiento de la Virgen María. Y entonces, pues hemos visto ya algunos documentos más o menos interesantes del siglo II, el Protoevangelio de Santiago, del siglo III, las Odas de Salomón, y también vimos el Transitus Mariae, que son textos apócrifos en los que se habla de la Virgen María, no con un afán de profundizar en la teología, pero sí con el interés de proponer la cultura popular hasta qué punto llegó a identificar los valores culturales de las culturas del Mediterráneo como elementos propicios para comprender, para ampliar, para profundizar la fe católica, pero sobre todo el conocimiento y la devoción a la Virgen María. Entonces, pues hoy comenzamos con el capítulo 3 de su documento, de su libro, en donde ya ha estudiado un poco los antecedentes de las culturas del Mediterráneo, ya nos ha mostrado esos textos apócrifos y ahora va a empezar el estudio de la Virgen María desde el punto de vista de los padres de la Iglesia. El tercer capítulo de su libro lo titula El paralelismo María-Eva. Y
afirma el profesor de Fiores que en este paralelismo entre la Virgen María y nuestra madre, la madre de todos los vivientes, que fue Eva, la primera mujer creada por Dios, los padres reflexionan sobre el plan de la salvación. Y entonces, en esta reflexión de los padres de la Iglesia acerca del plan de la salvación, hablan de la Virgen recurriendo a la Escritura. Y para los padres de la Iglesia, pues la Escritura es la única fuente que ellos emplean para hablarnos de la Virgen María. Así lo dice el profesor de Fiores, afirmando que la mayor parte de los datos que nos presentan los padres de la Iglesia provienen de las Sagradas Escrituras. También dice el profesor de Fiores que los padres de la Iglesia, para hablarnos de la Virgen María, recurren a los apócrifos, a los documentos que no forman parte de la Sagrada Escritura, pero que fueron escritos en ese periodo intertestamentario que ha sido designado como los 200 años antes de Cristo hasta los 200 años después de Cristo y posteriores. De modo pues que los apócrifos también les sirven a los padres de la Iglesia para ilustrarnos el conocimiento actualizado en esa época, en los primeros siglos de la Iglesia, acerca de la Virgen María. Las reflexiones marianas de los padres brotan de los comentarios de la Biblia, como lo presentan los padres de la Iglesia en sus documentos acerca de las homilías que ellos escriben para predicar a los fieles que forman parte de su iglesia, de su catedral, de su país. Entonces, pues, las reflexiones marianas se conocen también como homilías, y hay un buen grupo de escritos acerca de las homilías de los padres de la Iglesia, y encontramos que esas homilías de los padres de la Iglesia nos presentan una imagen de la Virgen que se halla entretejida con textos de los apócrifos y textos de la Sagrada Escritura. La principal fuente de los padres de la Iglesia es la Sagrada Escritura. Es el instrumento más adecuado para expresar las realidades espirituales del cristianismo. En conexión con la cultura helenística, los padres de la Iglesia se refieren al misterio de la salvación y en él descubren a la Virgen, no por la vía del razonamiento silogístico de la lógica euclidiana, sino por el camino de la analogía y de la confrontación entre los diversos elementos de la economía, de la organización de la historia de la salvación de Dios en favor de los hombres. ¿Qué significa el silogismo? Que según este documento del profesor de Fiores, los padres de la Iglesia recurren a la filosofía griega, pero no tanto utilizan los silogismos. Como recordarán de las clases de lógica, pues el silogismo es la reunión de tres proposiciones, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Ese es un silogismo. Es decir, se afirma una cosa y en la segunda proposición o premisa menor se dice otra cosa, y a partir de esas dos afirmaciones se propone una tercera afirmación o proposición a la que le llamamos síntesis o conclusión o silogismo. Bueno, entonces dice aquí el profesor de Fiores que los padres de la Iglesia utilizan la filosofía griega, el pensamiento de la cultura helénica,
pero que en primer lugar los padres de la Iglesia proponen la derivación de los conocimientos de la Sagrada Escritura para comprender a la Virgen Santísima desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, y para ello utilizan del pensamiento de la cultura helénica la analogía, es decir, que por medio del lenguaje pueden establecer paralelismos o descripciones o explicaciones que tienen que ver mucho con la similitud de los razonamientos, de los argumentos. Por eso utilizan la analogía. Y el predominio del pensamiento simbólico sobre el pensamiento racional demuestra ser fecundo. Es decir, ¿cuál es el pensamiento simbólico y cuál es el pensamiento racional? Pues el pensamiento simbólico es el que recurre sobre todo a los símbolos como síntesis culturales. Pues, por ejemplo, el símbolo del mar, el símbolo de la tierra, el símbolo del agua, el símbolo del fuego. El pensamiento simbólico no se fundamenta tanto en el pensamiento racional, que propone los silogismos como método de conocimiento, sino que el pensamiento simbólico recurre a los símbolos como principal fuente de conocimiento de la realidad que aborda la cultura. Y entonces, dice el padre de Fiores que el primer trabajo propiamente mariológico es el paralelismo entre Eva y María, que encontramos nosotros a partir del siglo II en los escritos de los padres de la Iglesia. En esta manera de explicar a la Virgen Santísima mediante el pensamiento simbólico, dice el padre de Fiores que la Virgen María se presenta como protagonista junto con su Hijo Jesucristo, y por ello estudia el pensamiento de las culturas del Mediterráneo acerca de la mujer. Dice él que se comprende mejor la situación de la mujer en la cuenca del Mediterráneo, sobre todo en las culturas semítica y grecorromana, y partiendo de allí en los padres que vivieron en aquel contexto de la cultura judía, judeocristiana, y de la cultura grecorromana. De la confrontación entre estas culturas, semítica, grecorromana y judeocristiana, los padres nos ofrecen la figura de la nueva Eva, partiendo de las mujeres contemporáneas, o también con el afán de descubrir la originalidad de la Virgen María, partiendo de las similitudes que se encuentran en esas culturas. Entonces, aborda el profesor de Fiores la mujer en los primeros siglos del cristianismo, es decir, va reduciendo el ámbito de donde quiere fundamentar los conocimientos acerca de la Virgen. Ya ha delimitado las culturas, ya ha delimitado los territorios, ya ha delimitado el tiempo en el que estamos estudiando la figura de la Virgen, los primeros siglos de la Iglesia, y ahora delimita las culturas, cómo piensan, cómo describen, cómo abordan las culturas la figura de la mujer en esos primeros siglos del cristianismo. Y dice que no debemos caer en la recopilación de pasajes misóginos, como se han hecho muchos recuentos culturales acerca de la mujer, pero vista la mujer desde un punto de vista de desprecio. Por eso son pasajes misóginos, en donde el profesor quiere más bien hacer referencia a la situación de la mujer en la cultura mediterránea antigua, sin hacer caso de los elementos
que describen a la mujer en forma negativa. La condición de opresión por parte del varón hacia la mujer posee una validez global, pero no debe degenerar en una forma de a priori en nuestra descripción acerca de la Virgen. Es decir, que el profesor de Fiores ya desde el inicio descarta la consideración de la mujer desde un punto de vista misógino. Y entonces nos ofrece esta visión, procurando hacer un recorrido por el mundo antiguo, en donde vamos a encontrar la condición de la mujer en sus aspectos de inferioridad y en las prerrogativas que se le reconocen a la mujer. Y comienza hablando de la mujer en el ambiente semita, porque después hablará de la mujer en el mundo griego y después nos hablará de la mujer en el mundo romano para concluir acerca de la mujer en los padres de la iglesia. Como ven, aquí el profesor de Fiores hace un gran estudio, un gran recorrido, un gran periplo para comprender de qué manera en la cultura judeocristiana se ha considerado, se ha tomado a la mujer, afirmando que hay una condición de opresión por parte del hombre hacia la mujer, pero que ello no debe hacernos creer que esa es la principal descripción de la mujer en estos elementos que estudia, como digo, en la cultura semita, es decir, la judía, en la cultura griega, en la cultura romana y en los padres de la iglesia. Si bien encontramos en esa época la situación de sometimiento de la mujer por parte del hombre, el profesor de Fiores renuncia a describir como principal objetivo esta situación de opresión sufrida por la mujer en esa época antigua de la historia de la iglesia, en los primeros siglos en las culturas mediterráneas. Entonces dice el profesor de Fiores que en la cultura semita encontramos que las familias se constituyen en una condición patriarcal cada vez más monogámica a partir del siglo VI antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de los 600 años antes de Cristo. ¿Y qué quiere decir? Que las familias se constituyen como familias patriarcales monogámicas. Pues son familias en las que prevalece la autoridad del varón, del papá, del abuelo, del anciano, el varón que gobierna, que decide, que guía a la familia, pero que también nos presenta la condición especial del papá como factor que prevalece en esa época de la cultura greco-romana, de la cultura semita, es decir, de la cultura judía, puesto que el elemento principal es el padre en la constitución de las familias semitas, es decir, judías. Y al elemento principal, que es el padre, están sometidas la mujer y los hijos. Se conoce que en la cultura judía hay graves abusos, injusticias contra la mujer a causa del repudio al que solo el marido puede recurrir. Y también se comete una gran injusticia en la cultura semita, es decir, judía, en contra de la mujer a causa del repudio por el adulterio de la mujer en esa cultura. Se castiga únicamente en el caso de la mujer, el adulterio. No se castiga en caso de que sea sorprendido el hombre en adulterio, sino que solamente se castiga a la mujer cuando es sorprendida en adulterio. Ella es una eterna menor de edad
y en su niñez está sometida a la plena jurisdicción del papá y luego en el matrimonio pasa a la plena jurisdicción de su marido. La mujer se va convirtiendo progresivamente casi en una reclusa porque le está prohibido salir sin velo, le está prohibido pasear o conversar en la vía pública. Tiene cerrada la escuela, tanto para aprender como para enseñar. Según el derecho religioso judío, la mujer no puede ser testigo ni juez en el tribunal del rabinato, es decir, de los principales educadores de la cultura judía. Así pues, encontramos esta situación de opresión por parte de la mujer en la cultura judía o semita, y ella, según ese derecho religioso judío, no puede ser testigo, no puede ser juez, no puede desempeñar un papel protagónico en los tribunales de los rabinos. Sin embargo, la mujer posee una identidad de que su dignidad es igual que la del hombre. Con el hombre es imagen de Dios, es lo que dice el libro del Génesis. Y dice el profesor de Fiores que en el matrimonio ella es considerada como ayuda del varón. El amor recíproco entre el hombre y la mujer en el matrimonio se reafirma hasta que culmina con la celebración de que es objeto el cantar de los cantares, que es la unión matrimonial entre el varón y la mujer. A ambos progenitores se les debe el mismo respeto y el mismo honor, según el libro del Éxodo en capítulo 20. A la mujer se le niega el sacerdocio, pero se le reconoce el carisma de la profecía, como sucede con Miriam, hermana de Moisés y de Aarón. Se le reconoce la iniciativa para realizar actos heroicos para la salvación del pueblo, cuando éste llega a verse amenazado por las tribus vecinas, como ocurre en las historias de Esther y de Judith. La madre en la cultura judía participa en la acción de atribuir el nombre a los hijos, porque de las 50 imposiciones de nombres bíblicos, la mitad se realizan por iniciativa de las mujeres, según un estudio que realizó un profesor francés y que está publicado en el año 2002. Se afirma pues que la mitad de las imposiciones de nombres bíblicos en los libros del Génesis, del Éxodo, de los Números, en la Torá, la mitad aproximadamente de la imposición del nombre la realizan las mamás de los niños, de los varoncitos, de las mujercitas de las tribus judías. Las mujeres son miembros del pueblo de la alianza y por ello están obligadas a observar los preceptos morales, los preceptos relativos a los alimentos y los preceptos culturales de la ley de Moisés. Pero no están obligadas a realizar la peregrinación a Jerusalén, ni tampoco están obligadas a realizar la oración colectiva. A la mujer en la cultura semítica le corresponde encender las luces en la sinagoga durante la reunión del sábado. Y también a la mujer le corresponde encender las luces de la cena de la Pascua entre los judíos. En la vida litúrgica la mujer no tiene parte activa, pero ocupa un puesto detrás de unas celosías en la sinagoga. Es decir, que está presente aunque fuera del recinto de la sinagoga. Con los textos misóginos que ven en la mujer el origen del pecado,
Alternan los textos que alaban a la mujer, especialmente en su condición de madre y de administradora de la casa familiar. Eso lo podemos ver de qué manera se realiza esta condición de la mamá en el libro de los Proverbios, capítulo 31, versos del 10 al 31, que es el elogio de la mujer hacendosa. Cuando encontramos a la Virgen Santísima, que es llamada a realizar una tarea de mayor importancia en la cultura, en la realización de la salvación, vemos de qué manera las concepciones del mundo antiguo se contraponen a esta función decisiva de la influencia de la mujer en la historia de la salvación. Como madre judía, María, juntamente con José, impone el nombre a Jesús, como lo dice el ángel que se le apareció a María y a José en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 31, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21. María es fiel a los preceptos de la ley y participa todos los años en la peregrinación a Jerusalén por el motivo de la Pascua. Vive la espiritualidad de un pueblo mediante la práctica de las virtudes. En primer lugar, la virtud de la fe, como lo dice San Lucas en el capítulo 1, verso 45. Dichosa tú que has creído. María es consciente de su condición pobre y humilde porque no goza de ningún prestigio, tampoco goza de poder social, político o religioso. Por ello, María es consciente de su condición de pobreza y de humildad. Reconoce que Dios ha contemplado la humildad de su sierva y por la vocación que ha recibido de Dios, la Virgen Santísima queda fuera de la tradicional condición de inferioridad que en general se le atribuía a la mujer en la cultura semítica. La condición humilde ha sido colmada de gracia, como lo dice ella misma en el capítulo 1 de San Lucas, verso 28. El menosprecio que algunas personas practican en relación con la mujer se ha convertido en una alabanza. Como lo dice Lucas en el capítulo 1, versículo 48 de su Evangelio. La pasividad a la que la mujer está sometida en la cultura judía, en María se convierte en un impulso activo con efectos de salvación. Con María nace la personalidad cristiana, caracterizada por una vida interior y una libre decisión. Estas son las cualidades que nos ofrece De Fiores acerca de la vida espiritual, una vida interior y una libre decisión. Pues la vida interior significa básicamente una actividad espiritual frente a Dios. Y la libre decisión, pues también implica una vida espiritual porque para Dios la decisión del ser humano es muy importante. Por eso estamos dotados de inteligencia, de razón y de libertad, para que podamos ejercer libremente nuestra libertad, nuestro pensamiento, nuestra libre decisión. Y todo ello, la vida interior y la libre decisión de la Virgen, juntamente con la relación con Dios y con la humanidad, hacen de la personalidad cristiana la más profunda característica de la espiritualidad a la que la mujer podía aspirar en esa época de la historia antigua. Como ven, estos 4 elementos son muy importantes: la vida interior, la libre decisión, la relación con Dios y la relación con la humanidad,
hacen que la Virgen Santísima despliegue una vida interior fundamentada en la Sagrada Escritura y en estos 4 aspectos que tienen que ver con la revelación de la vida de la Virgen en los primeros libros de la fe católica, los evangelios. Se crea así el preludio de la igualdad entre la mujer y el hombre, que será una igualdad fundamental proclamada por el cristianismo. El cristianismo como religión fundamenta la igualdad entre el hombre y la mujer a partir de la Sagrada Escritura y nos muestra de qué manera Dios mismo interviene para que sea la mujer la que, por su libre decisión, por su vida interior, por su relación con Dios y con los demás, practica una espiritualidad y es dueña de una personalidad cristiana. Se crea así la igualdad entre el hombre y la mujer proclamada por el cristianismo. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío y griego, no hay esclavo y libre, ya no hay varón y mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es la expresión de la igualdad entre el hombre y la mujer a partir del pensamiento cristiano expresado en esa carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 28. Cristo libera a la mujer del peso de la maldición que gravitaba sobre su sexo, y Cristo equipara a la mujer con el varón en la común condición de que ambos son hijos de Dios. Tanto el hombre como la mujer son hijos de Dios. Tanto el hombre como la mujer han sido creados por Dios y tienen que desempeñar un papel exclusivo dentro de la historia de la salvación frente a Dios. Es decir, llegar a ser hijos de Dios. Y a todos, varones y mujeres, a pesar de la diversidad de ministerios, a pesar de la diversidad de funciones, a hombres y mujeres se les pide una contribución directa, especializada, responsable, definida en la evangelización y en la elevación de los valores de la humanidad. Pues vean cómo en este párrafo el profesor de Fiores nos invita a que reflexionemos de qué manera la Sagrada Escritura presenta a la Virgen, a la mujer en general, pero especialmente a la Virgen, en el aspecto de su dignidad femenina, que se le respeta porque tiene la misma igualdad frente a Dios. Dios los creó a imagen de Dios, tanto al hombre como a la mujer, Dios los creó a imagen y semejanza de Dios. Y a cada uno le ha dado la posibilidad de llegar a ser hijo o hija de Dios. De modo pues que, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, 28, ya no hay judío y griego, ya no hay esclavo y libre, no hay hombre y mujer, pues todos son uno en Cristo Jesús. Y con esta descripción de la identidad de la mujer frente al hombre en la cultura judía, vamos a dar fin a esta explicación de lo que nos dice el profesor de Fiores en este capítulo 3, titulado El paralelismo María-Eva, y cuyo primer argumento es la descripción de la mujer en los primeros siglos del cristianismo, que podemos resumirla, esta descripción de la mujer en los primeros siglos del cristianismo, con lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 28. Entonces vamos a dar gracias a Dios por estos momentos de reflexión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el en un principio.